Todo guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la República de Guatemala, aunque sabemos que su nombre correcto es la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Vaya usted a averiguar, lo que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la ciudad capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había pues calles que tuviesen nombre, y los barrios por supuesto no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles, llegado el siglo XX, tenían un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra ciudad capital, tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la 12ª y de primera a 18ª, es decir, caminando a paso regular. Nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían. En nuestra tierra Guatemala es bastante común escuchar algunos refranes como el que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es normal oírlo ahí con la gente grande o con los abuelitos. Y ese es precisamente sobre el tema que hoy les estaremos hablando aquí en este su programa cultural de Celajes de mi Tierra. Pero antes vamos a dar gracias a Dios Padre y a su Santa Madre María por la bondad de tenerlos aquí con ustedes, llevándoles su programa cultural guatemalteco de Celajes de mi Tierra. Además, queremos agradecer a esta su radio amiga que nos presta sus ondas radiales para que esto sea posible. Pero déjenme contarles que conozco a una familia en cuyos individuos la sordera es un defecto orgánico. Adolecen de ese mismo problema los 3 hermanos que componen la familia: don Antonio, don Rosendo y don Ricardo Tapia. Pero sí se distinguen entre ellos por la manera con que ellos sobrellevan su común enfermedad. El primero luchó con la sordera durante muchos años, ensayando recetas de médicos, operaciones quirúrgicas y hasta remedio de viejas, sin resultado favorable. Apeló al supremo recurso de la trompeta, pero no logró adelantar gran cosa. Sucedía que no les faltaban malignos que se divertían dando gritos descompasados en la boca del instrumento, lo que producía un ruido como será quizás el de la trompeta que ha de despertar a los muertos el día del juicio final. Don Antonio consideró las bromas intolerables y, por no romper la susodicha trompeta en la cabeza de aquellos malcriados, la estrelló contra el empedrado de la calle. Sabia manera de resolver el asunto de la trompeta. Desde entonces se ha declarado oficialmente sordo, prescindiendo de toda comunicación con sus prójimos por medio de la palabra articulada. No visita a nadie, no va jamás al teatro, y cuando alguna prima donna suele enviarle un ticket de entrada para su función de gracia, él encuentra la gracia algo medio pesada y manda a freír niguas a la cantatriz y por supuesto al que inventó las óperas. En la iglesia se marcha a comenzar el sermón, diciendo entre dientes que sería ridículo que él permaneciera a una reunión donde el orador ha de decir: amados oyentes míos. Coloquial, hemos empezado el programa del día de hoy, en que les estaremos hablando de una familia digna de ser escuchada. El tema es sobre la sordera de dicha familia y algunos sordos o que se hacen los sordos por ahí. Menos mal que ellos no nos están escuchando el día de hoy, si no les caería cabal como anillo al dedo. Con buen ritmo empezamos entonces con la marimba Maderas Chapinas, que nos regala una bonita melodía que titularon Sentimientos. Ojalá y usted sí la pueda escuchar.
Como nos comentaron, la sordera ha vuelto a don Antonio medio atrabillado. Una vez que le dijo un chapetón: «Oiga usted, caballero», y él, habiendo adivinado la primera palabra por el movimiento de los labios del que la pronunció, estuvo a punto de desafiar al imprudente, que olvidó que así como no debe mentarse la soga en la casa del ahorcado, no se ha de conjugar el verbo oír en la presencia de un sordo. Don Antonio es sordo en grado superlativo. Una noche, hace ya algunos años, hubo no sé qué combate en las calles de la ciudad de Guatemala, y habiendo situado una pieza de artillería junto a la ventana de su alcoba, hicieron más de 20 descargas con los cañones. Al día siguiente decía muy molesto que haría cualquier cosa por saber quién sería el travieso que había estado dando toquidos en su ventana durante toda la noche. Ya ustedes se podrán enterar qué tan sordo era don Antonio. Sus hermanos medio sordos que don Antonio no dan su brazo a torcer y hacen cuanto les es posible para que crea que oyen perfectamente. Están abonados a la ópera, discuten con calor el mérito de los artistas y se afilian en el partido de esta o de aquella cantatriz, como si no fueran todas iguales para ellos. Son los primeros en toda reunión donde se pronuncian discursos. Nos imaginamos que se verían en apuros si les preguntaran sobre lo que dijo el orador. Sin embargo, de lo cual no hacen escaseados sus aplausos cuando han visto al aplaudir a los demás, remedando aquello que dice que lo que hace el mico, hace el mono. Una tarde me paseaba yo en los días de la feria de Jocotenango con un amigo, don Anastasio Correcalles, uno de los más activos agentes de negocios que hay en la ciudad de Guatemala, de la nueva Guatemala de la Asunción, como debiera haber dicho, que todos lo sabemos. Viendo venir a don Rosendo Tapia, dijo que tenía una necesidad de hablar con él, para proponerle un trato. Y en efecto, después del saludo de costumbre, que el sordo no contestó, como suele decirse, al ojo, le dijo al negociante: «¿Cómo anda usted de deuda convertida?». «Ah, sí, está tan bonita», contestó don Rosendo, «comiéndose sus gallinas, y el muchachito, viera usted, qué gordo y qué galán está». El sordo había entendido cómo está la recién parida, pues su mujer acababa de dar a luz a su primer niño varón, y lo cual daba por costumbre que a la recién parida le dan sus gallinas por haber sido varón el recién nacido. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical antes de continuar contándoles a ustedes sobre esta familia de sordos. Y será la marimba Hurtado Hermanos que nos regala esta bonita melodía que titularon El Aguacatal.
Bueno amigos, después de habernos dado un aguacatazo con esa melodía de los hermanos Hurtado, vamos a continuar contándoles a ustedes sobre esta familia de sordos. El señor Correcalles preguntó nuevamente la misma pregunta, esforzando más la voz. Si tiene papel de la deuda convertida, le dijo más despacio. Ah, sí, le dijo el señor. Me había equivocado, contestó. Ya comprendo. Me dice usted que ha comprado una partida y le habrá costado cara, pues el ganado anda ahora por las nubes. Aprieta, dijo don Anastasio. No habrá modo de que este hombre me oiga. Papel de la deuda convertida, le gritó en la oreja. Oigo bien, mi amigo, le replicó don Rosendo, no soy sordo. Dice usted que la feria está muy divertida, cierto, y las carreras de caballos, ¿qué le han parecido a usted? Diablo de hombre, dijo el corredor desesperado de entenderse con él. Mañana, le volvió a gritar, le propondré el negocio por escrito. Ah, el caballito, respondió Tapia. Ah, sí, el caballito. A ese mismo aposté yo. Tuve buenas narices y no quise arriesgar un peso a los californianos. Más valdría que tuviera buenas orejas que no buenas narices, dijo don Juan Anastasio, ya medio bravo, y nos despedimos riéndonos de aquel sordo que se empeñaba en hacer creer que oía a las mil maravillas. Pocas noches después de aquel lance tuve que hacer una visita a una familia cuyo jefe, antiguo amigo mío, se hallaba gravemente enfermo. El pobre caballero estaba expirando en el momento que llegué. A poco apareció don Ricardo Tapia, el tercer sordo de la familia, que dirigiéndose a una señora cuñada del enfermo y preguntando cómo seguía ésta, habiéndosele contestado que estaba en agonía, replicó de una manera muy grave. Vaya, gracias a Dios sigue la mejoría. Usted verá que pronto se pone bueno. 5 minutos después, mi desdichado amigo exhalaba el último suspiro y comenzamos a oír los gritos y llantos de la desconsolada viuda y las hijas del difunto. «¡Qué cuadro tan aflictivo!», dijo dirigiéndose a don Ricardo uno de los presentes. «Ah, que van a darle un vomitivo», contestó el sordo. «Me parece muy bien, muy acertado. No hay como el emético para esa clase de enfermedades». «¿Qué vomitivo?», replicó el otro, «si ya se ha muerto». «Ah, sí, un viaje al puerto. Iría por conocer el ferrocarril», y se despidió muy satisfecho. Enseguida contó a cuantos encontró en la calle que el enfermo estaba fuera de riesgo y que en el momento que él salió de la casa iban a darle un vomitivo. Bueno amigos, vamos a hacer otra pausa musical para que no se nos ponga sordo usted también. Y será la marimba Cailí Balán que nos regala una bonita melodía que titularon Mariposas. Bonito nombre para una bonita melodía.
Bueno amigos, aquí estamos hablando de sordos. Ojalá y usted no sea uno de ellos también, y que nos esté escuchando perfectamente lo que aquí le narramos, para que no se me haga loco, pusieron por aquí. Bueno, nos sigue contando la historia de esta familia. Además de las dos variedades de sordos que dejamos descritas, hay una tercera, la del sordo de conveniencia, el peor de la especie, si es cierto lo que dice el adagio vulgar. Un poco duro del oído, oye sin embargo lo suficiente cuando le interesa. Por supuesto de lo que se habla, pero si no le conviene, no se da por entendido, aunque le griten. Si tiene acreedores, a los que no oye cuando le cobran. Si falta las citas, es porque no oye las horas. Si hace una mala partida y en recompensa lo ponen de oro y azul, es como si hablaran a la pared. Se deja atropellar por las motos y bicicletas para cobrar daños y perjuicios. Y dice que no se apartó porque no oyó el ruido de las ruedas. Y llega a tal punto la costumbre que ha adquirido de apelar a ese recurso que no paga los llamamientos de las compañías en que ha tomado acciones, excusándose con que él no oyó cuando lo llamaron. Pero si alguien le dice que le va a pagar un peso o se lo invitan a una comilona, no pierde ni una sílaba, aunque el que le esté hablando tenga voz de tísico. Pero nada puede dar origen a lances tan cómicos como la conjunción de los sordos. He tenido ocasión de oír entre ellos conversaciones que más parecen disputa de locos, que no pláticas de gente cuerda, por supuesto. Una vez los 3 individuos de la familia Tapia se hallaban de temporada en Amatitlán, y estando yo allá también fui a hacerles una visita a la víspera de volverme a la ciudad. ¿Qué tal?, me dijo don Antonio. ¿Se ha divertido usted? No mucho, le contesté, levantando la voz cuanto pude para que me escuchara. Ya las temporadas de hoy no son como antes. Dice usted bien, observó don Ricardo, las patojas solo hacen caso a los estudiantes. Creyó el sordo que yo me quejaba que las señoritas del día solo atendían a los jóvenes y descuidaban a las personas de edad. Don Rosendo oyó una cosa diferente y dijo: es verdad, este año no han venido a comprar grana a los comerciantes. Don Antonio no oyó nada y mejor se calló. Antes de continuar vamos a poner otra melodía más que adorna el programa del día de hoy de sordos. Y será la marimba Roman Hermanos, que nos regala esta bonita melodía que titularon Ermita Santa Lucía. Hermosa melodía con un bonito nombre.
Bueno amigos, aquí estamos una vez más para seguir hablando de sordos. El tema de hoy está bastante interesante. Yo conozco muchas personas que andan por ahí y se hacen los sordos y a veces los locos para todo. ¿Qué escasa ha sido este año la mojarra?, dijo don Ricardo. Sí, replicó don Rosendo, cierto que se veía mucha gente de chamarra en las temporadas del otro tiempo, pero no molestaba a las personas decentes. Como dice, replicó el otro, que las pepescas son excelentes. Pues a mí no me gustan, le respondió, y no las como ni cocidas ni asadas. Sí, chanzas pesadas, contestó don Ricardo. Es verdad que las había, pero como todos éramos amigos, las tolerábamos y nos divertíamos mucho con las chanzas pesadas. Por ese estilo continuó un fuego graneado de disparates al que puse término diciendo a los sordos que me venía a la ciudad al día siguiente y que si vieran que si se les sufría alguna cosa me lo hicieran saber. Tuve que repetir 4 veces la despedida al oído de don Rosendo y don Ricardo para lograr que me escucharan. Y cuando al fin hubieron enterado de lo que yo decía, contestó el primero: vea usted qué casualidad, yo también tengo dispuesto mi viaje para mañana, pues mis negocios me llaman con urgencia a la capital. ¿Quiere usted pasar por mí por la mañana y nos vamos juntos? No me gusta caminar solo y no tener con quien charlar por todo el camino de regreso a la capital de Guatemala. Contesté que sí lo haría y que a las 4 de la mañana iría a despertarlo. Prepárese para no faltar y hacer el viaje con don Rosendo, pero yo no contaba con la sordera de los Tapia, que me habían enredado todo ya anteriormente. Bueno amigos, vamos a hacer otra pausa musical y cerrar nuevamente la marimba Román Hermanos, que nos regala una bonita melodía que titularon Jocotenango en Feria.
Bueno, después de haber escuchado esa bonita melodía, Jocotenango en Feria, vamos a continuar contándoles a ustedes sobre estos sordos. A la mañana siguiente, aunque la mañana estaba muy oscura, a las 4 en punto llegué a la casa donde alquilaron mis amigos una pieza grande que daba a la calle. El resto de la casa lo ocupaba la familia del propietario. Llamé a la puerta con fuerza y no despertaron. Redoblé 2 golpes y nada. Silencio profundo en el interior de la habitación. Comencé a impacientarme, me apié de la mula que yo montaba y recogiendo del suelo una pesada piedra me puse a dar duro en la puerta. Lo hice con tanto vigor que creí que se deshacían las tablas de la puerta. Al fin despertó don Ricardo, el menos sordo de los 3, y no atinando con lo que podía hacer aquel ruido, gritó con voces descompasadas: ¿Qué hay? ¿Quién es? ¿Qué quieren? A los gritos despertó don Rosendo, quien, sin acordarse de lo que habíamos convenido el día anterior, se puso a gritar también, preguntando qué sucedía. Tanto fue el alboroto que hicieron los dos que por último lograron despertar a don Antonio el más sordo, que completó el terceto con las voces más desaforadas. Ninguno de los 3 comprendía una palabra, pero los gritos fueron tales que despertaron a la familia del dueño de la casa y ahí se armó Troya. Uno gritó temblor, otro ladrones, otro fuego y otro más revolución. Todos saltaron de sus camas y saliendo por las ventanas despertaron al vecindario. Las calles se llenaron de gente, las campanas de la iglesia tocaron a fuego, la guardia del cuartel comenzó a disparar tiros a diestra y siniestra, diciendo que el enemigo estaba en la ciudad, y yo viendo la camorra que se había armado por mi culpa, o más bien por la sordera de los sordos, monté mi bestia y salí huyendo, como alma que lleva al diablo. Escapé milagrosamente de a que me alcanzaran algunas balas que me dispararon los valientes defensores del orden público, creyendo, y no sin ninguna razón, que debía yo ser el enemigo. Quedé escarmentado desde entonces y me propuse tratar antes con diablos que con sordos. Tremenda la historia que nos regalaron de los sordos allá en nuestra querida tierra Guatemala. Bueno amigos, si usted ya había escuchado esta historia que recién le narrábamos, lo felicitamos de verdad. Pero si usted no la había escuchado, lo felicito yo de manera muy especial y personal, porque demuestra que era usted del grupo mío, a donde yo pertenecía, el grupo de los capiuceros. Y es que déjenme contarles que la historia que recién escucharon es una obra intelectual contenida en el libro del Canasto del Sastre, y que era un libro obligado de leer en las escuelas públicas y privadas de toda nuestra Guatemala. El Canasto del Sastre es un libro que había que leer en las clases de idioma español y que sí era parte, por supuesto, del plan de estudio de las escuelas de la Guatemala del ayer. Nosotros aquí abusivamente y con perdón de don Salomé Gil le hemos cambiado o actualizado algunas palabras para que éstas puedan reflejar el castellano actual. Si usted la sabía o la había escuchado, de verdad la felicitamos. A todas las señoras que la sabían, por supuesto. Y digo las señoras, porque siempre han sido las más estudiosas y casi nunca se han ido de capiuzas como los caballeros. Aunque hay algunas excepciones por ahí, de algunas que yo conozco, y que por suerte hoy no están escuchando el programa de Celajes de mi tierra. Los textos son del señor Salomé Gil, un gran poeta guatemalteco y escritor de nuestra tierra, adaptados por el señor Juan de María Escobar de la Moncarda y leídos para ustedes por su amigo César Augusto Escobar Guaglio. Le recomendamos rezar el Santísimo Rosario y pidámosle a Mamá María por todos los sordos, o por lo menos por aquellos que no quieren oír o que se hacen los locos. Para terminar será la marimba del Instituto Vocacional Centroamérica Inca, que nos regala una bonita melodía. Yo conozco varias capiuceras del Inca, déjenme contarles. Bueno, pero la melodía lleva por nombre San Pedro Pinula. Así que esperamos les haya gustado, y si usted era uno de los capiuceros que me acompañaba siempre de capiuza en los barrancos de allá de la 1 de julio, pues se perdió definitivamente este hermoso libro del Canasto del Sastre. Bueno, vamos a pasar entonces con la marimba del Inca, San Pedro Pinula.